Baila este vals y te casarás con mi hijo. Multimillonario se burla de criada negra. ¿Qué pasa después? ¿Y si te dijera que a veces los desafíos más crueles pueden convertirse en los comienzos más hermosos? Margaret se secó las manos curtidas en el delantal mientras pulía el piano de cola en el salón de baile de la mansión Whitmore. El sol del atardecer se filtraba a través de las ventanas de cristal, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de mármol que había limpiado innumerables veces. Tarareaba suavemente una vieja melodía que su abuela le enseñó en su pequeño apartamento encima de la panadería. En aquella época, cuando los sueños parecían posibles y el mundo parecía más amable. A los 62 años, Margaret había trabajado para la familia Whitmore durante casi 15 años, invisible para la mayoría, apreciada por pocos. Se movía con gracia serena, su cabello plateado recogido con pulcritud bajo un sencillo pañuelo, sus ojos marrones albergaban historias que nadie se molestaba en preguntar. El salón de baile traía recuerdos de grandes fiestas e invitados elegantes. Pero hoy, se sentía diferente, cargado de una energía que hizo que Margaret se detuviera y mirara a su alrededor. Algo estaba a punto de cambiar, aunque no podía identificar qué. ¿Desde dónde me estás viendo esta noche, amiga? Margaret siempre había encontrado paz en el ritmo de su trabajo. Pero últimamente, la tensión llenaba la casa de los Whitmore como nubarrones. Harrison Whitmore II, el patriarca multimillonario, se había vuelto cada vez más exigente desde que su esposa falleció hacía 2 años, y su hijo David venía a casa con menos frecuencia desde su bufete de abogados en la ciudad. El personal murmuraba que David traería pronto a alguien especial a cenar, y la desaprobación de Harrison ya era legendaria entre las amas de llaves y los jardineros. Margaret, ven aquí inmediatamente. La voz de Harrison resonó desde el estudio ese martes por la noche. Dejó el trapo y caminó tranquilamente hacia donde él estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, rodeado de óleos de severos antepasados. A sus 75 años, Harrison aún llamaba la atención con su cabello plateado y sus trajes caros, pero el dolor había agudizado su expresión hasta convertirla en algo cortante y frío. Sí, señor Whitmore, dijo Margaret, manteniendo la voz firme y respetuosa, como había aprendido a hacer. Harrison levantó la vista de su brandy con ojos que parecían medir su valor en dólares y centavos. Mi hijo estará aquí el viernes con su novia. Una mujer que conoció en ese evento benéfico en el centro. Su tono destilaba desdén. Quiero esta casa impecable, aunque dudo que ella aprecie las cosas más finas. David siempre tuvo un gusto cuestionable. Margaret asintió, ya acostumbrada a su crueldad casual. Había visto a David crecer, pasando de ser un niño amable a un hombre que aún le sonreía con cariño cuando su padre no la veía, que recordaba su cumpleaños y le preguntaba por su artritis con genuina preocupación. Por supuesto, señor. Me aseguraré de que todo esté perfecto. ¿Y Margaret? ¿Te encargas de eso? Harrison se levantó y se acercó a la ventana que daba a sus jardines perfectamente cuidados. Quiero que entiendas algo. Esta familia tiene la reputación de mantener los estándares. Algunas personas simplemente no encajan en ciertos círculos, sin importar cuánto dinero invirtamos en eventos benéficos o cuán progresistas fingamos ser. Las palabras hirieron, con implicaciones que hicieron que a Margaret se le oprimiera el pecho. Pero simplemente asintió de nuevo. Entiendo, señor. Al salir del estudio, Margaret no podía quitarse la sensación de que la cena del viernes traería algo más que otra comida familiar incómoda. El cambio se avecinaba en la casa Whitmore, y ella presentía que pondría a prueba el verdadero carácter de todos de maneras que aún no podían imaginar. La noche del viernes llegó con toda la calidez de un funeral de invierno. Margaret había pasado 2 días preparando cada
Detalle, desde pulir la plata hasta que brillara como la luz de la luna hasta colocar rosas frescas por todo el comedor. Incluso había planchado su mejor vestido negro, ilustrado sus zapatos. Sintiendo, esta cena importaba más que nadie. David llegó a las 6 en punto y el corazón de Margaret se llenó de alegría al verlo. Mantenía la misma sonrisa amable, la misma forma de abrazarla brevemente por los hombros cuando su padre no la veía. Pero esta noche parecía nervioso, jugueteando con la corbata. «Es maravillosa, Margaret», susurró mientras ella le quitaba el abrigo. Creo que ella podría ser la indicada. Solo espero que le dé una oportunidad». Margaret le apretó el brazo suavemente. «Cualquiera que te haga sonreír así se merece todas las oportunidades, cariño». Cuando el timbre volvió a sonar, Margaret fue a abrir y se quedó sin aliento. La joven que estaba allí era hermosa. Sí, pero más que eso. Se comportaba con una serena dignidad que le recordaba a su propia madre. Se llamaba Grace y era negra, lo que explicaba todo sobre el estado de ánimo de Harrison estos últimos días. La cena fue una obra maestra de agresión pasiva. Harrison hizo preguntas directas sobre los antecedentes familiares de Grace, su educación, su gente. Grace respondió a cada una con aplomo e inteligencia, pero Margaret pudo ver el dolor brillar en sus ojos oscuros. David creció 10 veces. Con cada intercambio, apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le crujían los dientes. Entonces Harrison se levantó de repente, su silla raspando contra la madera. «Sabes, Grace, he estado pensando en el futuro de David. Esta familia tiene ciertas tradiciones, estándares de elegancia y refinamiento que se han mantenido durante generaciones». Caminó hacia las puertas del salón y las abrió de golpe dramáticamente. «Dime, querida, ¿sabes bailar el vals? Porque te propongo un trato». Su sonrisa era tan afilada como un cristal roto. «Baila un vals perfecto conmigo y te daré mi bendición para casarte con mi hijo». El silencio que siguió fue como contener la respiración. Margaret vio como el rostro de Grace se transformaba de dolor a algo más duro, más decidido. «Si este momento te conmovió, por favor, dale al video un me gusta». David empezó a protestar, pero Grace levantó la mano suavemente, sin apartar la mirada del rostro de Harrison. «Acepto su reto, señor Whitmore». A Margaret se le rompió el corazón al ver cómo se desarrollaba este cruel juego. Había visto la crueldad de Harrison antes, pero nunca dirigida a alguien a quien David amaba, nunca la había usado como arma tan deliberadamente. El salón de baile de repente se sintió como un tribunal donde Grace estaba siendo juzgada por el delito de amar al hijo del hombre equivocado. «Maravilloso», dijo Harrison, con la voz llena de falsa alegría. «Margaret, pon música. Algo clásico y formal. Veamos de qué pasta está hecha nuestra invitada». Mientras Margaret se acercaba al equipo de sonido, captó la mirada de Grace. Había miedo, sí, pero también algo más. Una determinación férrea que le recordó a Margaret a sí misma a esa edad, enfrentándose a un mundo que constantemente cuestionaba su valía. Grace se alisó su sencillo vestido negro y caminó hacia el centro de la pista. Con la espalda recta como la de una bailarina, Harrison extendió el brazo con teatral galantería. «Empezamos esta pequeña audición, querida». Pero cuando las primeras notas de un vals de Strauss llenaron el aire, algo mágico sucedió. Grace no solo bailaba, sino que flotaba. Sus movimientos eran poesía líquida, cada paso perfectamente colocado, cada giro ejecutado con una gracia que denotaba años de entrenamiento. Margaret jadeó levemente, reconociendo las señales de la técnica del ballet clásico en cada movimiento. La expresión petulante de Harrison se transformó lentamente en sorpresa, luego en admiración reticente, y finalmente, en algo que podría haber sido vergüenza. Grace lo guió a través del baile como si estuviera enseñando a un niño. Su rostro, sereno y digno,
a pesar de la humillación que él había intentado infligirle. Mi abuela, dijo Grace en voz baja mientras bailaban, su voz resonaba por todo el salón. Había impartido clases de danza en la Escuela de Artes de Harlem durante 40 años. Creía que la gracia y la elegancia residían en el corazón, no en la cuenta bancaria. Yo me formé en la compañía Albina y antes de elegir la facultad de Derecho. David se quedó paralizado en la puerta, con lágrimas en los ojos mientras veía a la mujer que amaba transformar el arma de su padre en su propio triunfo. Margaret sintió que sus ojos ardían de lágrimas de orgullo por esta joven que enfrentó el odio con tan hermosa dignidad. Cuando terminó la música, Grace hizo una reverencia perfecta y luego miró a Harrison directamente a los ojos. «Apruebo su examen, señor Whitmore». El silencio se prolongó como una cuerda de alambre hasta que Harrison, quizás por primera vez en su privilegiada vida, pareció genuinamente humilde. ¿Alguna vez se han enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Margaret contuvo la respiración, sabiendo que todo, la felicidad de David, la dignidad de Grace, el futuro de esta familia, dependía de lo que dijera Harrison Whitmore a continuación. Harrison permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Su rostro rebosaba emociones que Margaret nunca antes había visto. Sorpresa, respeto y, finalmente, algo que se parecía notablemente a la humildad. El orgulloso anciano que había construido un imperio con la convicción de su propia superioridad se encontró cara a cara con una gracia que no podía comprar ni heredar. Empezó Harrison, pero se detuvo, como si tuviera dificultades con las palabras, algo que nunca antes le había resultado difícil. Jovencita, le debo una disculpa. Varias disculpas. De hecho, Grace permaneció serena en el centro del salón, ni triunfante ni amargada, simplemente esperando. David dio un paso al frente, con su amor y orgullo por ella escritos en su rostro como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. «Te propusiste humillarme», dijo Grace en voz baja. «Y en cambio, me has dado la oportunidad de honrar la memoria de mi abuela». Ella siempre decía que cómo respondemos a la crueldad revela más sobre nosotros que la crueldad misma. Harrison hundió ligeramente los hombros. El peso de su propio comportamiento finalmente se posó sobre ellos. «Tu abuela. Parece ser una mujer extraordinaria. Muy parecida a su nieta, sospecho». Hizo una pausa, mirando a David y luego de nuevo a Grace. «He pasado tantos años creyendo que el valor se puede medir en la ascendencia y los extractos bancarios que olvidé que en realidad reside en el carácter y la bondad». Margaret observaba desde la puerta, con el corazón henchido de emociones que no podía nombrar. En 40 años de trabajo doméstico. En el trabajo, había visto innumerables cenas y reuniones familiares, pero nunca nada como esta transformación. David cruzó el salón en 3 pasos rápidos y tomó las manos de Grace entre sus brazos. Grace Catherine Williams. Pensaba esperar, pero él se arrodilló allí mismo, en el suelo de mármol donde ella acababa de bailar su silenciosa revolución. ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías con alguien de esta familia imperfecta y nos ayudarías a aprender cómo es la verdadera elegancia? La compostura de Grace finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras asentía. Sí, por supuesto que sí. Harrison se aclaró la garganta bruscamente. Bueno, entonces supongo que debería darte la bienvenida formal a la familia, Grace. Y espero que perdones a un viejo testarudo que confundió tradición con prejuicio. Mientras David le ponía el anillo de su abuela en el dedo a Grace, Margaret se dio cuenta de que estaba presenciando algo más que un compromiso. Estaba presenciando el momento en que el odio se transformó en comprensión, cuando el amor demostró ser más fuerte que el legado. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. La verdadera celebración apenas comenzaba, y Margaret nunca se había sentido tan orgullosa de formar parte de la historia de esta familia. 6 meses después, Margaret estaba en el mismo salón de baile. Pero todo había cambiado.
La luz del sol se filtraba por las ventanas, que ahora se abrían con regularidad para dejar entrar aire fresco y nuevas posibilidades. El espacio que una vez albergó la cruel prueba de Harrison, ahora bullía con los preparativos de la boda, y Margaret nunca había visto la casa Whitmore tan viva. Grace había insistido en que Margaret ayudara a planificar cada detalle, tratándola no como una empleada doméstica, sino como su familia. Juntos, eligieron flores que honraban tanto la memoria de la abuela de Grace como las nuevas tradiciones que estaban creando. La lista de invitados incluía a personas de todos los ámbitos de la vida de David y Grace. Compañeros de la Facultad de Derecho, amigos de la infancia y la numerosa y alegre familia de Grace, que había acogido a David con la misma calidez que Harrison inicialmente había retenido. Señora Margaret, dijo Grace, usando el título de respeto que había insistido desde el primer día. ¿Me haría el honor de acompañar a la familia de David al altar? Ha sido más una madre para él que nadie desde que falleció su madre. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Ya no intentó esconderse. Cariño, sería un honor. Harrison había experimentado su propia transformación silenciosa. Había donado discretamente una suma sustancial a la Escuela de Artes de Harlem en memoria de la abuela de Grace, y Margaret a menudo lo encontraba escuchando con genuino interés mientras Grace compartía historias sobre la historia de su familia. El orgullo había sido reemplazado por la curiosidad, el prejuicio por la voluntad de aprender. La boda en sí fue todo lo que una celebración debería ser: alegre, elegante y auténticamente significativa. Mientras Grace y David bailaban su primer baile como marido y mujer al son de los mismos valses de Strauss que una vez fueron considerados una burla, Margaret se secó las lágrimas de pura felicidad. Harrison se acercó a ella durante la recepción, luciendo más relajado de lo que lo había visto en años. Margaret, yo también te debo las gracias. Has cuidado a nuestra familia con tanta gracia todos estos años, incluso cuando no la merecíamos. Grace ve en ti lo que yo, por mi ceguera, no pude ver. La verdadera dignidad no tiene nada que ver con dónde naciste, sino con cómo eliges vivir. Al caer la noche y marcharse los últimos invitados, Margaret ayudó a Grace a quitarse el vestido de novia. Ambas se quedaron en silencio, con la satisfacción que viene después de un día perfecto. Gracias, susurró Grace, por mostrarme que el amor puede transformar incluso los corazones más duros. Margaret sonrió, pensando en la sabiduría de su abuela sobre afrontar la crueldad con gracia. A veces, las historias más hermosas comienzan con los desafíos más inesperados. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor que conquista.